Y yo tengo muchas ganas de escuchar el siguiente tema porque ha salido un artículo en una revista que se titula Caos, Solitones y Fractales, y el artículo lo firman Francisca Martín Vergara, Francisco Ruz y Francisco Villatoro. El paper de Em, los franciscos. a eso iba, ¿no? Que si Es un confías en Paco De los paper. pacos, de los esto pacos. es tú con Paco tu paper. estudiante y este Francisco Ruz hicieron como el de Alfred, Bete y Gamow, ¿no? Que le dijeron, oye, ponte en el paper este que nos vamos a reír, ¿no? Bueno, es la casualidad, son casualidades de la vida. No, tenemos a Paquita, Paco y yo. Ujú. Así que también soy Paco, pero bueno, Paquita, Paco y Francis, así, bueno, se ya quedan, podemos se distinguir. pueden distinguir. Entonces, Francisca es tu estudiante de doctorado. Sí, junto con Paco, somos los dos los codirectores Ujú. y ella está trabajando a tiempo parcial. Entonces, en España, para los que no lo sepan, de nuestros oyentes, en España los doctorados con la nueva ley, hay una nueva ley que obliga a que los estudios de doctorado tengan un plazo fijo, un límite máximo. Es decir, hay una serie de años y si tú en esos años no haces el trabajo de tesis doctoral, se te anulan los cursos de doctorado, tienes que volver a hacer los cursos de doctorado y tienes que solicitar o el mismo director u otro director y iniciar otra tesis, ¿no? Entonces, para las personas que están a tiempo parcial, el límite ronda los 7 años. Yo digo, con esto de la pandemia se ha extendido. Y para las personas a tiempo completo son 4 años. Es una cosa que no teníamos cuando Héctor y yo hicimos, o Alberto creo que tampoco, cuando hicimos la tesis doctoral, no existía ningún tipo de restricción, ¿no? Era lo que la tesis requiriera, ¿no? No había Exacto. esa limitación, ¿no? Hombre, la Yo beca, tardé, yo, si tenías una beca, la financiación a lo mejor era por 4 años. Y Claro, entonces, al día siguiente te quedabas sin financiación. Pero si tú eso. querías seguir sin cobrar, seguir haciendo el trabajo, pues nadie te lo impedía. Sí, yo o si tardé 6 buscabas años, de hecho. una Yo, tesis doctorada, perdón, una fuente de financiación alternativa, que muchos grupos de investigación mm, con contratos con empresas, con contratos de diferentes maneras, te contrataban de técnico, de laboratorio, así Sí. podía prolongar esos años, ¿no? Entonces, claro, con Paqui yo planteé como tema de tesis doctoral, ella no quería hacer nada de ecuaciones stricto sensu, o sea, es decir, estudiar una ecuación, las cosas que hacemos yo lo que básicamente hago es estudiar ecuaciones, ¿eh? Yo cojo una ecuación y estudio pues ciertas soluciones de esas ecuaciones. Entonces ella no quería estudiar una ecuación, pero lo que nosotros sabemos hacer es estudiar ecuaciones. Entonces ella dijo, bueno, pues yo le dije, pues elige el tema que te dé la gana, el que tú quieras. Buscamos una ecuación y la estudiamos en ese campo. Y te digo, pues yo quiero trabajar en grafeno. Y digo, vale, pues buscamos algo de grafeno que esté relacionado con las cosas que nosotros hacemos. Y entonces encontramos una serie de artículos sobre unos dispositivos en grafeno que tratan de resolver uno de los grandes problemas que hay en tecnología actual, en temas de telecomunicaciones y aplicaciones de radiación en biomedicina, etcétera, que son las fuentes de terahercios. El terahercios es básicamente infrarrojo medio. Fuentes de infrarrojo cercano tenemos muchas, un láser sirve perfectamente, pero para algunas aplicaciones biomédicas se ha observado que el infrarrojo medio puede ser muy interesante porque parece que daña menos, que no es una radiación ionizante y produce un efecto mayor que el infrarrojo cercano. Entonces, obtener buenas fuentes estables, robustas y en terahercios es difícil. Es un tema que es uno de los, entre comillas, santos griales del campo de las ingenierías de teoría de la señal. Y entonces se han propuesto muchos dispositivos y tras el descubrimiento del grafeno, en 2004, se puso de moda tratar de usar el grafeno. Entonces se inició una especie como de carrera de proponer diferentes implementaciones utilizando grafeno de un generador de ondas de terahercios y sobre todo de un sensor de ondas de terahercios. El sensor era más fácil de construir. Entonces, una de esas propuestas, una propuesta de 2007-2008, es el uso de una superred de grafeno. Lo produce un ruso que se llamaba Radnikov y propuso un dispositivo que consiste en una hoja monocapa, una hoja de grafeno monocapa, un solo átomo de grosor de carbono, colocado encima de una superred. ¿Qué es una superred? Una superred o una heteroestructura es un material hecho a base de capas delgadas de otros materiales. Entonces, la superred es un tipo de metamaterial. Los metamateriales son materiales que van a recibir algún día el premio Nobel, que se han utilizado mucho en óptica. En óptica han sido muy famosos, por ejemplo, para obtener superlentes. Lentes que focalizan mucho mejor que las lentes actuales. Por ejemplo, hay superlentes que focalizan, el punto focal no es un punto, sino que es una línea. Entonces tú tienes toda una región en la que el enfoque es perfecto,
con lo que eso pues tiene muchas ventajas, ¿no? Puede sustituir, entre comillas, a cristales progresivos y cosas por el estilo, ¿no? Y hay superlentes que enfocan mejor que el límite de difracción, ¿eh? O sea, superan ese límite. Y después, en dispositivos ópticos, en comunicaciones ópticas guiadas, uno de los grandes problemas es curvar la luz. Si tú tienes la luz de una fibra óptica y tú doblas la fibra óptica, no puedes doblarla en un ángulo demasiado grande porque, claro, los fotones, la onda electromagnética que va en la fibra óptica choca contra la pared, ¿eh? Si tienes una esquina, chocaría contra la pared y entonces hay una enorme pérdida debido a esa curvatura. Entonces la curvatura tiene que ser relativamente suave, ¿no? En las fibras ópticas. Entonces, la idea pues era utilizar dispositivos completamente ópticos, dispositivos metamateriales. En metamateriales se pueden construir poniendo tubitos. Claro, en el caso de luz tienen que ser tubitos en escala submicrométrica y se logra canalizar la luz y hacer que la luz pues prácticamente se doble con un ángulo recto, ¿eh? Sin prácticamente pérdidas, ¿eh? Eso se ha logrado en el laboratorio. Eso metió a los metamateriales en la candidatura al Nobel. O sea, acabarán recibiendo el Nobel sin lugar a dudas, ¿no? Hay metamateriales, por ejemplo, con índice de refracción negativo y con cosas muy exóticas. Entonces, un metamaterial es un material que se fabrica a base de usar materiales ya existentes. Creas una microestructura, creas una estructura. Hay metamateriales de tamaño macroscópico, por ejemplo, para sonido. Un metamaterial para acústica pues suele tener tamaño centimétrico, suelen ser cosas grandes, ¿no? Pones una serie de dispositivos que los ves, ¿no? Si es para régimen óptico, pues claro, tiene que ser del orden de cientos o llegar casi a 1000 nanómetros, ¿no? El rango en el que intervienes a nivel óptico. Entonces, con el metamaterial lo que tú haces es crear propiedades ópticas efectivas. La onda, si la onda que se propaga en el material es más grande que la microestructura del material, la onda no ve los materiales que forman la microestructura, sino que ve una versión efectiva de esa microestructura. Entonces, si yo tengo una fibra óptica que tiene un índice de refracción, pero yo pongo una serie de tubitos de fibra óptica, todos en vertical, como si fueran nanotubos todos colocados uno encima de otro, o sea, todos colocados en vertical, en una especie de pequeños palitos encima de un tablero, pues si la... Como si fuera, para explicar a los oyentes lo que tú estás explicando en el vídeo, como si fuera el colchón de un fakir, pero en vez de los pinchitos serían esos tubitos. Exactamente. Pues si tu onda electromagnética tiene una longitud de onda mayor que la distancia entre esos tubitos y que el grosor de esos tubitos, la onda electromagnética no ve los tubitos, sino que ve un material efectivo que tiene, por ejemplo, un índice de refracción que es entre el del aire que se encuentra entre los tubitos, o el material que se encuentra entre los tubitos, y el del tubito. Con lo que tú puedes conseguir, por ejemplo, fibras ópticas huecas. Una fibra óptica hueca que tenga una microestructura, que tenga como agujeros a lo largo de la dirección, y con eso puedes controlar el índice de refracción y puedes conseguir transiciones, cambios en el índice de refracción que son extremadamente difíciles de lograr con un material, con las técnicas de fabricación convencionales. Entonces, bueno, eso yo estudié cosas de cristales fotónicos, son ese tipo de materiales en los que modulas el índice de refracción y las propiedades ópticas no lineales con la microestructura. Y bueno, con el tema del grafeno, pues se modula las propiedades a la nanoescala. Entonces, la superred es un material que cuando coloco la hoja de grafeno encima, ese material induzca un cambio en la estructura de bandas electrónicas de grafeno. El grafeno, la monocapa de grafeno al aire, no colocada sobre nada, apoyada, digamos, en dos extremos, se comporta como un semimetal. Es decir, la banda de conducción y la banda de valencia se comportan como dos conos y coinciden en un punto. Hay dos puntos en el espacio de Fourier transformado para la red cristalina de grafeno. El grafeno tiene una red cristalina triangular, ¿vale? Aunque parece un hexágono, en realidad, si tú intentas repetir el grafeno, una celda unidad con un solo carbono, eres incapaz de reconstruir el grafeno. Tienes que poner dos carbonos. Un ladito de carbono, y esa estructura, imaginaros los dos carbonos rodeados de una especie como de trapezoide con 6 lados, y eso se repite y rellenas todo el plano y construyes la estructura del grafeno. Es decir, que la celda unidad del grafeno tiene 2 átomos de carbono, que como son idénticos, pues te dan lo que se llaman 2 valles, ¿no? 2 estructuras en la estructura de bandas que se repiten. Entonces, en esos puntos, lo que ocurre es que la banda de valencia y la banda de conducción, la banda de valencia es, digamos que en un material que tiene electrones que se propagan,
cuando todos los lugares disponibles, todos los niveles electrónicos que pueden ocupar los electrones están ocupados, tenemos la banda de valencia y tenemos lo que se llama el nivel de Fermi. Pero puede haber niveles electrónicos disponibles. Entonces, si hay energía suficiente para que un electrón salte a uno de esos niveles, que se llama en la banda de conducción, pues queda un hueco en la banda de valencia y un electrón, una cuasipartícula tipo electrón, en la banda de conducción. Estos siempre son cuasipartículas, no son electrones, que nadie se imagine el electrón alrededor de un átomo. Aquí estamos hablando de ondas de electrones y ondas de huecos. Y eso es lo que se llaman electrones y huecos en un material. Por ejemplo, un semiconductor, un metal. Bien, el grafeno es un semimetal, es decir, con una energía extremadamente pequeña, una energía térmica, la temperatura, ya se consigue que los electrones salten de la banda de valencia de conducción. Por lo que Francis, el perdona, grafeno es el mejor conductor posible. Una pregunta sobre lo que has dicho. Entonces, lo que quieres decir es que en esa banda de conducción lo que encontramos no son electrones reales, sino como si fueran ondas de electrones, como si fuera la gente en un estadio haciendo la ola. Ese sería el movimiento de esas cuasipartículas. No es que se muevan realmente los electrones, sino esa onda, ¿no? ¿Sería algo así? Exactamente. Ese es el símil exacto. Lo que ocurre es que esas ondas tienen ciertas propiedades que son análogas a las de un electrón, ¿no? O sea, esa onda, pues resulta que le puedes asignar una masa y su masa, pues dependerá, dependiendo del material, pues puede ser más parecida a un electrón o menos. En el grafeno es famoso que esa es la masa efectiva, que a veces es negativa, y vemos titulares por ahí de que han producido un material con masa negativa, que luego también liamos a la gente. Les puedes asignar carga, pueden tener cargas fraccionarias, cosas de estas. Puedes romper el electrón y sus componentes, ¿vale? Un electrón tiene estados de masa, tiene estados de carga, tiene estados de spin. Tú en cuasipartículas puedes separar una cuasipartícula, puedes chocar una cuasipartícula contra una pared y hacer que lo que se refleje de esa partícula sea, por ejemplo, la masa sin carga, y que lo que atraviese la pared sea la carga sin masa. Entonces te atraviesa una partícula, cuasipartícula tipo electrón, que no tiene masa, pero que solo tiene se ha llevado la carga de la cuasipartícula electrón. Y lo que se refleja en esa pared es una partícula que tiene masa, pero no tiene carga. Eso es súper guay, a mí me parece flipante, pero los oyentes deben tener en mente que no son partículas fundamentales, o sea, que son objetos compuestos del resultado de la interacción entre esa nube de electrones y todo lo que tiene alrededor. Sí, la analogía de la onda mexicana, ¿no? De la ola mexicana esta de los estadios de fútbol es muy buena, ¿no? Para la conducción eléctrica. Aquí lo que tenemos es el grafeno, como se cruzan las bandas de valencia y de conducción, pues se comporta como si esas cuasipartículas no tuvieran masa. Son partículas de Dirac, son fermiones, son partículas que tienen... Claro, fijaros que hay dos lugares donde se cruzan. Cada átomo de carbono físico en esa celda unidad representa dos lugares de cruce. Y como tienes dos lugares de cruce, un valle y otro valle, tienes 4 campos. El campo en este cruce abajo, digamos por debajo del cruce, que es la capa de valencia, o por encima del cruce, que es la banda de conducción, entonces tienes 2 campos, 2 componentes de campo en un valle y otras 2 en otros 2 valles. Entonces tienes 4 componentes que son las que tienen la ecuación de Dirac de un electrón, que corresponderían a una cuasipartícula tipo electrón y a una cuasipartícula tipo positrón. Pero a esa cuasipartícula la llamamos hueco. Entonces tenemos el electrón y el hueco sin masa, que se comportan como partículas de Dirac en el grafeno. Esto es en el caso ideal. Lo que pasa es que cuando tú colocas el grafeno sobre un material, las cosas te cambian, ¿vale? Y lo que pasa es que, dependiendo del material, si es un dieléctrico que no interviene eléctricamente con el grafeno, pues no pasa nada. Se mantiene la estructura del cono, del doble cono. Pero si tienes un material, un semiconductor, por ejemplo, se curvan los conos. Entonces ya no tienes 2 conos, sino tienes como 2 puntas de lápiz. Tienes como un cono redondeado abajo y un cono como redondeado arriba, ¿vale? La curvatura de ese cono es la masa. La masa efectiva de la cuasipartícula es la curvatura, bueno, la segunda derivada de la estructura de bandas en el punto más próximo. Entonces, la masa efectiva de un electrón puede ser negativa si la curvatura, en lugar de ser la curvatura normal, arriba, creo que se dice cóncavo y abajo convexo, yo siempre los confundo, pues puede estar invertida la curvatura. Si tú inviertes esa curvatura, pues hay materiales en los que se puede lograr, pues tienes una masa efectiva negativa. ¿Vale? Pero la partícula se comporta como una partícula con masa positiva, ¿vale? O sea, se propaga como si tuviera masa, con esa masa efectiva, y se comporta como una partícula, pero como tu definición de la masa efectiva depende de la curvatura de las bandas, pues cuando la curvatura se invierte, pues...
Eso pasa también con el láser. El láser se puede considerar que en la cavidad resonante de un láser la temperatura es negativa, porque el equivalente de la temperatura asociada a esos estados resonantes, pues resulta que te da un valor negativo, ¿no? Porque hay una inversión. La temperatura positiva requiere que esté más relleno el nivel fundamental y que esté menos relleno el estado excitado. El estado térmico es que si tú tienes un nivel abajo de energía y un nivel arriba, que casi todo se coloque en el nivel de abajo y que haya pocas cosas en el nivel de arriba. En un láser lo que tú haces es invertirlo. Metes el sistema en resonancia y haces que el nivel excitado sea el más numeroso, el más poblado, el más poblado. Y que el nivel fundamental esté más vacío. Esa inversión de niveles, pues cuando lo metes termodinámica, significa temperatura negativa. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo va a haber una temperatura negativa? Pero bueno, es lo que hay. Quiero decirte, las leyes son las leyes, tú las aplicas y te da ese resultado. Entonces, este tipo de cosas que en los metamateriales se pueden lograr cosas muy exóticas. Entonces, una de las cosas que se puede lograr es si tú colocas el grafeno, por ejemplo, en carburo de silicio o en nitruro de boro hexagonal, que son materiales que tienen una estructura atómica muy parecida a la del grafeno. Es decir, no cae exactamente un átomo del material donde está cada uno de los átomos del grafeno, pero casi. O sea, en pequeñas regiones coinciden muy bien los átomos. Y eso altera la estructura de banda de grafeno. Y hace que a la estructura de banda de grafeno le aparezca lo que se llama un band gap, un salto, como un semiconductor. Que aparezca un salto entre la banda de valencia y la banda de conducción. En lugar de cruzarse las dos líneas en el cono, pues esto se redondea y lo otro se redondea abajo y hay un pequeño salto. Ese salto, en carburo de silicio, etcétera, son saltos muy pequeños. Estamos hablando del orden de milielectronvoltios. Son saltos. Un electronvoltio, grosso modo, es la energía típica de un átomo, de un nivel electrónico, ¿no? Los niveles electrónicos son del orden de electronvoltios. Y un milielectronvoltio, pues, es una cosa muy pequeña, ¿no? Entonces, un salto pequeñito, pero suficiente. Entonces, si tú coges un material con capas alternas, capas de un grosor de pocos nanómetros, 5 o 10 nanómetros, y pones una capa de un material que guíe ondas ópticas, como puede ser pues, un dieléctrico, como puede ser dióxido de silicio, sílica, el material del que están hechas las fibras ópticas, pues pones una capita, una línea de eso, al lado de una línea, por ejemplo, de hidruro de boro hexagonal, después una línea de dióxido de silicio, otra línea de... todo esto separados todos a la misma distancia, y encima pones la hoja de grafeno, pues lo que te encuentras es que en el grafeno la región que está encima del dieléctrico sigue manteniendo la estructura de propagar partículas de tipo Dirac sin masa, esas cuasipartículas, pero en la zona donde está el carburo de silicio aparece un salto de banda. Entonces tienes una modulación periódica del salto de banda, desde 0 hasta un cierto nivel. Físicamente, por leyes físicas, eso no puede ser una transición brusca. Una buena aproximación es una modulación. Entonces tienes como un potencial de tipo seno. Ahora tú inyectas ondas electromagnéticas sobre ese dispositivo. Si tú inyectas ondas electromagnéticas, por ejemplo, en infrarrojo cercano, con un láser, pues lo que excitas la posibilidad de que se propaguen ondas electromagnéticas a través de las guías, del dieléctrico, de lo que actúa como fibra óptica. Por ahí se puede propagar una señal electromagnética. Esa señal electromagnética que se propaga en esa guía, en esa estructura, se llama polaritón. Y está acoplada, como tiene el grafeno encima, está acoplada a un plasmón, que es una señal que se propaga dentro de la estructura electrónica del grafeno. Entonces, lo que tú tienes ahí es lo que se llama la propagación de un plasmón polaritón superficial, ¿no? Se propaga el plasmón sobre la hoja de grafeno, que es una superficie, y eso influye en la propagación de una onda electromagnética que queda como canalizada en una estructura. De hecho, se puede lograr que por ahí se canalice una onda electromagnética con longitud de onda mucho más grande que la que cabría físicamente. Esto es un metamaterial. Esto es una de las cosas sorprendentes. La guía por la que se propaga esa onda no permitiría la propagación de una señal tan grande. Pero porque está acoplado al grafeno, por ese acoplamiento entre el polaritón y el plasmón, se permite la propagación de esa señal de muy alta, digamos, de longitud de onda mucho más grande de lo esperado. Eso tiene un problema. El problema fundamental es que este tipo de acoplamiento tiene pérdidas enormes. O sea, esto se va al carajo en muy poca distancia. Pero tú estás trabajando con dispositivos, con nanodispositivos. Si esto te dura 10 longitudes de onda en el infrarrojo, pues eso son micrómetros.
O sea, una cantidad enorme de distancia para un dispositivo de tipo nanométrico. Entonces, la idea es que aunque el tiempo de vida de la señal en este material sea muy corto, el número de longitudes de onda, por lo extremadamente pequeño, porque es un nanomaterial, es una nanoestructura, pues es más que suficiente para cubrir el dispositivo. Entonces, se vio que en este tipo de dispositivo, a nivel teórico, si tú inyectabas infrarrojo cercano, podías obtener una señal propagada en la guía de infrarrojo medio, es decir, podías tener una fuente de terahercios. Y a la inversa, también podías utilizar el dispositivo para detectar terahercios. Si tú focalizabas una señal de terahercios sobre este dispositivo, la respuesta eléctrica, la onda del plasmón que se propaga en el grafeno, tiene características marcadas por esos terahercios. Entonces tú podías, leyendo con un osciloscopio la señal eléctrica entre dos contactos, en dos extremos del dispositivo, pues ver cuándo habías recibido esa señal de terahercios y con qué frecuencia. Entonces eso se propuso como un tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a principios de los 2010, 2012, en varios artículos, se propagaron diferentes modelos matemáticos de este proceso, de la propagación del plasmón, de la señal electromagnética, en cada una de las guías, ¿no? Claro, como yo tengo varias guías en paralelo, pues hay una interacción entre guías. La onda electromagnética se propaga por varias guías. Entonces, bajo la hipótesis de que la propagación está dominada por una sola guía, por una sola de estas estructuras, ¿vale? Recordaros, el dióxido de silicio rodeado de carburo de silicio, por ejemplo, y después de dióxido de silicio, después carburo de silicio, pues si la señal está bien focalizada en una sola de estas guías, se comporta como una ecuación extremadamente interesante, que es la ecuación del seno Gordon, una ecuación de onda no lineal, un campo escalar de tipo Klein-Gordon, parecido al campo escalar del bosón de Higgs, pero que en lugar de tener un potencial cuártico, que en la transición de alta energía es un potencial parabólico, más o menos una especie de parábola, es una cuártica pero más parabólica, y que después se rompe, cuando se rompe la simetría y le aparecen dos mínimos, pues esto sería un potencial periódico, un seno periódico, inducido por la modulación del band gap. Entonces, ¿te parece? Esta ecuación es una ecuación modelo que describe el régimen más o menos en el borde, entre infrarrojo y terahercios, ¿vale? O sea, no describe realmente ondas en terahercios, pero bueno, esta ecuación después fue perturbada, se introdujo... Francis, ¿sí? una pregunta. ¿Qué es lo que hace que esa ecuación solo valga para ese régimen en concreto? O sea, que cuando tú fijas la longitud de onda, estás fijando cuántos detalles ven de la red. Sí, claro, aquí usas un pequeño modelo cuántico en el que tú asumes que se propaga una función de onda por cada una de las guías y entonces calculas los solapes. Entonces te aparece que el índice de refracción efectivo del dispositivo es un único canal cuando las colas de las funciones de onda son pequeñas en la región de solape, cuando hay poco solape. Vale. Cuando hay mucho solape en el semiconductor, ¿no? En el carburo de silicio, pues entonces tienes que meter correcciones y te aparecen otros términos. Entonces te aparecen más de una ecuación, digamos, te aparece una ecuación por guía. Entonces te aparece por cada guía una ecuación y todas las ecuaciones están acopladas. Vale, o sea que de alguna manera la ecuación correcta, entre comillas, depende un poco de la longitud de onda que estés usando, ¿no? Claro, depende del dispositivo y del tipo depende de varios paquete. factores de cómo construyas el dispositivo. Hay un parámetro de forma que te caracteriza la anchura de cada una de estas pistas, ¿no? De cada una de estas estructuras de la superred, y que te determina la relación entre esa... hay una frecuencia natural del plasmón, una frecuencia como de oscilación del plasmón, está la anchura del dispositivo y la frecuencia de la señal que tú inyectas. Entonces hay una serie de relaciones entre esos tres parámetros que te dan ciertos regímenes en los que tienes un cierto modelo y regímenes en los que tienes un modelo más complicado. El modelo, digamos, FETEN, es un modelo íntegro diferencial en el que tienes múltiples guías. Es un modelo bastante complicado porque son ecuaciones en las que la no linealidad pues es una integral de un kernel, ¿no? Hay una convolución en el espacio de Fourier por el efecto de los solapes. Pero bueno, ese es el modelo, digamos, más completo, el que se supone que es el modelo FETEN, pero como está muy poco analizado, pues este tipo de cosas que suele ocurrir en la literatura rusa. Los rusos tienen una buena o mala costumbre y es de publican artículos con ideas, pero muy poco trabajados. O sea, muy poco trabajado en el sentido de que la idea es muy buena y cuesta trabajo que se te ocurra la idea. Pero te encuentras con un artículo al que le faltan un mogollón de cosas.
Dice, pues yo a este artículo además le haría tal cosa. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho lo otro? ¿Por qué no han hecho lo otro? Bueno, porque han hecho un articulito corto y después ya publicarán otro. Van publicando muchos artículos. Y entonces nosotros tomamos así varios artículos y tomamos ideas de varios y entonces construimos el modelo sencillo de una única guía. ¿Vale? Nos quedamos con el modelo de una guía que se describía por la ecuación del seno Gordon, es una ecuación de Klein-Gordon, una ecuación de onda con un potencial no lineal de tipo seno. Entonces, perdona, entonces, de ese metamaterial con una guía que está descrito por esa ecuación de seno-Gordon, ¿no? De Sine-Gordon, eso es lo que ustedes quieren resolver, esa ecuación. Claro, eso ya está muy estudiado, ¿vale? La ecuación del seno Gordon es una ecuación clásica, ya se estudió en el siglo XIX, numéricamente ha sido muy estudiada en los 60 y 70. Entonces, lo que pasa es que, claro, esto es como el modelo base de un desarrollo perturbativo. O sea, en realidad lo que se propaga es una perturbación de la ecuación seno Gordon. Entonces, la perturbación siguiente... O sea, tú quieres ver la onda que se propaga en ese medio, estudiando claro, la perturbación sobre esa yo solución. Estudio la ecuación que describe la propagación en ese medio, pero bajo unos ciertos límites. Entonces, nosotros, en lugar de utilizar seno Gordon, que estaba muy estudiado, en lugar de utilizar doble seno Gordon, que es la doble seno, es tener dos términos en seno acoplados, que es el siguiente paso, pues nosotros hicimos el siguiente paso, el tercer paso, que es considerar una perturbación con infinitos senos. Entonces, cuando tú haces los cálculos, te das cuenta de que la estructura es muy concreta. Es un seno partido, una raíz cuadrada de 1 menos el parámetro de forma al cuadrado por 1 menos el coseno. Tengo que decir que el aspecto de la ecuación da un poco de miedo. O sea, porque cuando ves la parte no lineal, hombre, tienes un seno arriba y una raíz cuadrada con un coseno abajo. La que da miedo es la integrodiferencial. La integrodiferencial sí da más miedo porque es mucho más delicada de trabajar y está mucho menos trabajada. Que esa era mi idea. Entonces, claro, pues mi idea con Paqui fue como... Ella empezó hace como 7 años, y va a defender la tesis, se supone que el año que viene. O sea, yo le propuse este tema que acababa de salir, hacía 2 o 3 años que había salido. O sea, estamos hablando de una cosa de hace 7 años, parece hace infinito tiempo, ¿no? Y entonces yo le produje, le dije, mira, pues estudiamos esta ecuación con esta no linealidad que nadie ha estudiado hasta ahora en detalle, fue propuesta y nadie la estudió, como primer paso para después introducir perturbaciones disipativas, que es lo que realmente pasa en el dispositivo, para después estudiar la ecuación íntegro-diferencial. ¿Vale? Esa era mi idea, ¿no? Y digo, pues esto, una tesis doctoral se hace en 4 años fácilmente. El primer año lo dedicamos a esta ecuación, el siguiente a meter perturbaciones y después pasamos a la parte íntegro-diferencial y en 4 años hemos hecho algo muy relevante. Lo que pasa, claro, como una tesis doctoral, yo quería decir, pedir disculpas a Paqui si me está escuchando, que me estará escuchando, pero bueno, es así, es la realidad. Al ser una tesis a tiempo parcial, pues todo se ha ido retrasando muchísimo. ¿Vale? Entonces, el primer artículo de la tesis que yo quería que fuera la deducción matemática de esta ecuación en este modelo físico, pues lo publicamos en 2019, se envió en 2018. ¿Vale? O sea, se ha enviado hace nada y menos. O sea, ha costado muchos años encarrilar esto, ¿vale? Encarrilarlo es difícil. Ella es como Sara, ella es informática, Paqui es informática. Licenciada en informática, estudió la tesis hizo la carrera hace muchos años, trabaja de técnico en la universidad. Y entonces ella quería hacer la tesis doctoral, y maravilloso, me parece maravilloso. Pero claro, a tipo parcial, trabajando con familia, etcétera, es complicado, las cosas son muy complicadas. Y para las mujeres, perdón, aquí hay 2 mujeres presentes, es mucho más complicado, es muy, muy complicado hacer este tipo de cosas, ¿no? Que mira, si todavía no tienes familia, etcétera, y estás de doctoranda, becaria o recién acabada, pues tienes una visión y de tiempo, etcétera, muy diferente. Sobre todo se nos ha retrasado mucho, pero bueno, ya publicamos el artículo de la parte física, después publicamos 2 artículos de la parte numérica y ahora hemos publicado el primer estudio de lo que me interesaba a mí de esta ecuación, que es lo que nos había estudiado, de colisiones entre estas señales, cuando tú inyectas más de una señal. Normalmente cuando tú inyectas, irradias con luz el dispositivo, aparece una onda acoplada electromagnético que se propaga por la estructura, pero aparece otra, o sea, van apareciendo como pulsos, vas como lanzando bolas, ¿no? Vas lanzando como pulsos. Y entonces, claro, esos pulsos no necesariamente son todos idénticos. Entonces, si la intensidad del pulso es diferente, la velocidad cambia, entonces puede haber una interacción. Entonces, a nosotros nos interesaba ver cómo interaccionan 2 de estos pulsos. ¿Por qué nos interesa? Porque con la ecuación del seno Gordon, la ecuación del seno Gordon es una ecuación integrable, es decir, una ecuación en la que la colisión de pulsos es completamente elástica. ¿Vale? Elástica significa que cuando chocan dos señales,
chocan y salen las dos señales prácticamente idénticas. Hay un retraso porque ha habido una interacción. Chocan, interactúan, se deforman, pero después salen con formas muy parecidas a las que tenían, prácticamente idénticas. O sea, salen con la misma forma que salían, con la misma velocidad, con los mismos parámetros, ¿no? Yo no me quiero enrollar mucho. Con la ecuación que nosotros tenemos, que le hemos llamado ecuación de la superred de grafeno, porque describe la superred de grafeno, y porque los autores rusos que descubrieron esta ecuación se llaman Kryushkov y Kukar. Entonces, en español sería la ecuación KK. Y en español suena muy mal la ecuación KK. ¿Vale? Entonces, si te dice a cualquiera, estoy estudiando las interacciones de solitones en la ecuación KK, la gente te dice, se ríe de ti, ¿no? Entonces dijimos, pues tengo que ponerle un nombre, aunque en inglés queda muy bien, KK equation, pues queda muy bonito, pero en español KK queda un poco feo. Entonces, bueno, pues nosotros le cambiamos el nombre y le pusimos la ecuación de la superred de grafeno, que por cierto a los rusos les pareció un muy buen nombre, a pesar de que no les pusiéramos a ellos sus apellidos en el nombre de la ecuación, pues ellos ya tienen otras ecuaciones con su nombre, y porque esto ha generado cierto interés en la ecuación, porque cuando pones a una ecuación le pones como nombre algo de grafeno, pues parece como que es más, como que es algo más relevante. Pero ya os digo, en realidad es estudiar una ecuación. Entonces Vamos, que habéis hecho un caso de clickbait exactamente. Esencialmente. Marketing. Sí. De hecho, este artículo que se ha publicado ahora es un artículo que enviamos a la que era la revista número 1 en el área de física matemática. Y en esa revista, la que era, que ahora es la número 3, en el nuevo JCR, esto va cambiando con el tiempo. Cuando la enviamos, que fue en enero de este año, nos lo rechazaron. Un revisor nos dijo que el artículo era maravilloso y que le encantaba y que pusiéramos un par de citas a sus artículos. Y el otro revisor nos dijo que ya estaba aburrido de artículos de este tipo, que en realidad él esperaba que el artículo fuera más de grafeno y esto es un artículo de ondas y que de estos artículos de ondas ya hay muchos, ¿no? Pero bueno, lo rechazaron, lo enviamos a la revista número 2 y también lo rechazaron, lo enviamos a la número 3, nos lo han aceptado muy rápido en la número 3 y ahora resulta que en el nuevo JCR la número 3 es la número 1. Hemos publicado en la número 1 del área de rebote, si no lo hubieran aceptado de la primera vez, pero bueno, es una chorrada. Al fin y al cabo, pero bueno, como el artículo le hemos puesto de título, le cambiamos el título y le pusimos la palabra fractal, ya tenía la palabra solitón, y como la revista se llama Chaos, Fractal and Soliton, pues es muy natural que un artículo con ese título entre en esta revista, ¿no? Y bueno, estudiamos eso, demostramos que la colisión es inelástica, es decir, que la colisión en cierto régimen de velocidad y de amplitud de la señal es de la señal que excita, que eso da lugar a la velocidad del solitón que se propaga, porque la amplitud del solitón es fija. Bueno, se llaman rizos, son soluciones que conectan vacíos, como en el campo de Higgs, ¿no? El seno tiene como muchos vacíos. El seno deformado que tenemos nosotros es deformar un seno para que parezca una señal triangular, como un diente de sierra. Vale. Entonces, deformamos a la señal de seno a un diente de sierra y bajamos la amplitud. Esa es un poco la nulidad que tenemos, ¿no? Entonces, en cierto régimen la colisión es prácticamente elástica, con lo que eso tiene interés para ciertas aplicaciones, y en otro régimen... Como comentario para nuestros oyentes, o sea, aquí estamos hablando de colisión, pero lo que estamos metiendo realmente ahí es una onda electromagnética, o sea, que no son bolas de billar que colisionen. No. Lo que pasa es que como el medio es no lineal, cuando dos señales electromagnéticas se juntan, hay una cierta interacción, puede haber como un intercambio de energía entre ellas, digamos. Exactamente. Y entonces, pues hemos visto que son inelásticas y que hay una región en la que hay comportamiento caótico. Entonces, esto es algo típico, ¿vale? No vayáis a pensar que hemos descubierto el caos en un sistema en el que nunca se había encontrado caos. De hecho, los rusos ya habían encontrado otro tipo de caos por el forzamiento de la onda electromagnética, se llama caos de Melnikov, que nosotros no hemos estudiado. O sea, que era otra fuente distinta de caos. Y hemos encontrado que las colisiones tienen un régimen en la que son caóticas y hay una serie de ventanas en las que no son caóticas. Entonces, esas ventanas son ventanas de interés aplicado para posibles aplicaciones, trabajar forzando que las ondas tengan parámetros que las coloquen en esas ventanas. Eso, cuando se utiliza un dispositivo en una aplicación concreta, siempre se diseña, ¿no? La fuente que produce las señales en el dispositivo para que tenga ciertas características y se puede diseñar de esa manera. Y después que tenemos una región en la que también no hay caos, no hay comportamiento caótico. Entonces, esto, bueno, no es una cosa súper novedosa y por eso se ha publicado y, bueno, lo que pretendemos es seguir trabajando con la ecuación. El siguiente paso es encontrar otro tipo de señal
no solo los solitones, hay también una especie de solitones que oscilan, se llaman breathers, se llaman respiradores, y en la Xeno Gordon existen de manera física los respiradores, pero en esta ecuación no existen, pero existen respiradores de alta vida, o sea, existen breathers de muy alta vida que, para un dispositivo tan pequeño, aunque incluso la vida sea corta, ya no sirve, ¿no? O sea, para las aplicaciones potenciales en terahercios de este dispositivo, un pseudo breather muy malo no sirve. ¿Quieres decir que no son breathers de verdad porque no viven eternamente, porque se terminan desintegrando? Exactamente, el breather va perdiendo amplitud, va radiando, y entonces en ciertos regímenes radia muy poco y en otros radia mucho, y la vida es muy corta, y entonces en las ventanas en las que radia poco se puede trabajar con estos breathers en muchas aplicaciones. Pero para los dispositivos que tenemos nosotros, que son dispositivos en los que la propia señal, el dispositivo es muy pequeño, es nanométrico, entonces la señal recorre muy pocas longitudes de onda, pues incluso un breather nos podría servir pues, para almacenar temporalmente señales, ¿no? En escalas de tiempo pequeñas, y así tener dispositivos que trabajen. Uno de los grandes problemas de trabajar en terahercios es que toda la electrónica tiene que ser súper rápida, ¿no? Y por eso se propuso el tema del grafeno, se ha propuesto otros materiales que tienen también alta conductividad electrónica, y bueno, eso es el siguiente paso que queremos estudiar, ¿no? Entonces, un artículo muy interesante, pero muy técnico. Yo no sé si habrá interesado a algún oyente. Perdón, Alberto, que te interrumpí. Pues a ver, yo hay como varias cosas que... Es que a mí esto de los solitones me gusta mucho, porque os lo conté por privado, porque yo la primera cosa de investigación que hice fue precisamente en física no lineal, que fue con una beca de colaboración y al final de ahí no salió nada. Pero me interesa desde entonces y me suena un poco la anotación, digamos, aunque no soy en absoluto, no sé nada, bueno, sé muy poco. Pero tengo una pregunta. A los solitones, estos que encontráis en esa ecuación, les llamáis kinks, que yo, si lo estoy entendiendo bien, esos son soluciones que conectan dos otras soluciones diferentes y que, claro, o sea, quiero decir, tú tienes en tu ecuación varias soluciones y puede ser que en un trozo de tu material el campo esté en una de las soluciones y en otro trozo de lo material en otra. Y la región de transición entiendo que es lo que se llama kink, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es otra cosa. No, está equivocado. En principio es el potencial. El potencial tiene como varios mínimos. Vale. De hecho, el seno tiene infinitos mínimos. Imagínate un seno, tiene infinitos mínimos. Entonces, tú tienes ondas de pequeña amplitud que aquí se suelen llamar fonones. Vale. ¿Vale? Son ondas de pequeña amplitud, aunque sean fonones electromagnéticos, ¿vale? Que están en esos pozos. En cada pocito, en cada mínimo del seno, tienes una pequeña señal que se mueve en ese pocito y que no tiene suficiente energía como para escapar, ¿no? Esos son los fonones. Y después tienes soluciones que conectan dos mínimos consecutivos, que pasan de un mínimo, entonces el mínimo que se encuentra en 0, al mínimo que se encuentra en 2pi. Vale. ¿Vale? El seno, acordaros que tiene un máximo en pi y un mínimo de nuevo en 2pi, después sube a 3pi, baja a 4pi. Entonces, esa señal de alta amplitud, mayor energía que la radiación fonónica, que conecta estos mínimos, es lo que se llama un solitón topológico. Y en el campo de la Sine-Gordon se llaman kinks, se llaman rizos. La razón es que en un sistema de péndulos acoplados, si tú tienes una banda en la que colocas muchos péndulos, y todos estos péndulos los unes entre sí con pequeños muelles y levantas unos péndulos. Claro, al levantar un péndulo, como están conectados con muelles a los péndulos de al lado, se levantan varios péndulos. Tienes una hoja de péndulos que se levantan, ¿vale? Lo levantas, levantas como esa hoja y la sueltas, se forma un movimiento pendular, pero el movimiento pendular se propaga por la línea. Vale. Entonces, al propagarse por la línea, forma como una estructura de rizo. Es que si tú lo miras desde arriba, lo que tú ves es como que hay una especie como de rizo que se va moviendo, y eso es porque se le llamó kink. Entonces ese es el modelo discreto. Ese modelo discreto apareció en la teoría de dislocaciones en sólidos en la década de los 30. Después el modelo continuo es un modelo que surgió más adelante en la década de los 60. Mi pregunta sobre esto es, ¿qué es lo que hace que ese solitón, digamos, se mantenga? Porque yo espero de un solitón que sea una cosa sostenida, ¿no? Que no se pueda desintegrar. Y entiendo que es el hecho de que conecta esos dos mínimos y que para destruirlo tendrías como que eliminar la cumbre que hay entre medias o algo así, no estoy muy seguro. Destruir el solitón es complicado. Hay un solitón, hay un kink que conecta un mínimo y el siguiente, y hay también anti-kinks, antisolitones, que conectan el siguiente con el anterior.
Vale. Entonces, si tú tienes un solitón y un antisolitón, si tienes un kin-antikin, cuando colisionan, decaen, se destruyen y aparecen fonones, aparecen pequeñas oscilaciones de pequeña amplitud y ya no tienes, han desaparecido los dos solitones, han colisionado, ¿no? El solitón y el antisolitón. En principio los solitones son Perdona, bastante sí, robustos. porque el término este solitón aparece muy a menudo, a ver si yo lo entiendo bien, un solitón es una onda que se propaga de tal forma que si nosotros nos moviéramos con la misma velocidad de grupo que la onda, ¿no? O sea, la misma velocidad con la que vemos la forma de la onda propagarse, en el sistema de referencia no cambiaría, no lo vemos cambiar, ¿no? Se mantiene con la misma amplitud, la misma forma, e incluso podría interactuar con en otro, principio, ¿no? el concepto de solitón también permite la posibilidad de cambio de forma, porque algunos solitones tienen cambio de forma, pero la mayoría de los solitones clásicos, como el caso este de los kin, mantienen su forma cuando se propagan. Son solitones que mantienen velocidad, amplitud, en este caso como una transición entre dos vacíos. Si tú coges la derivada, lo que sería el campo, ¿no? Si el potencial sería lo que conecta esos dos vacíos, si tú calculas la derivada, sería el equivalente al campo electromagnético, ¿no? Lo que conecta ambos vacíos es el vector potencial, la componente del vector potencial en la dirección axial de la estructura de la superred de grafeno. Y la derivada de ese componente del vector potencial te da el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico tiene una forma como de montañita, como la clásica montañita de una secante hiperbólica, ¿no? Esa amplitud de campo eléctrico sí depende, o sea, la pendiente, lo rápido que conectes un vacío con el otro, lo rápido que vaya tu pendiente, si es más empinado o es menos empinado, da lugar a que la derivada, el campo eléctrico, sea más alto o más bajo, sea un pico de mayor amplitud o de menor amplitud, ¿no? Eso te cambia la velocidad del... Aquí los kins mantienen su forma cuando se propagan, pero al interaccionar, como la ecuación no es la del seno Gordon, que es la única que mantiene colisiones completamente elásticas, pues aparece una inelasticidad, entonces algunas de las colisiones destruyen los solitones y producen fonones, otras entran en estado resonante, hay unas ventanas de resonancia en las que resuenan, como si el kin-antikin quisieran destruirse y lo que hacen es ir hacia abajo y uy, pues estoy siendo muy kin, me voy a convertir en más antikin, pero no, en antikin no estoy a gusto, voy otra vez a kin, y hacen pegan varios saltos de ida y vuelta y al final o decae o se sale, se escapa al infinito un kin y un antikin con parámetros no iguales a los originales, por eso la colisión no es elástica, pero que en su forma son muy parecidos, ¿no? Y en el... ¿Qué es lo que pasa lo es que que hay hace? solitones también, por ejemplo, los breeders son solitones que oscilan. Entonces, el solitón va cambiando de forma conforme se propaga. Los solitones, por ejemplo, en fibra óptica se propagan con la ecuación no lineal de Rödinger, que es una ecuación de onda, como la ecuación de Rödinger, en variable compleja. Entonces tienes la parte real y la parte imaginaria. Si tú coges la amplitud, el valor absoluto, complejo, eso sí mantiene su forma. Pero si tú coges la parte real o la parte imaginaria, pues resulta que la parte real o la imaginaria sí van fluctuando. Se propagan fluctuando, ¿vale? Entonces, el solitón tiene una frecuencia natural intrínseca, tiene amplitud, velocidad y frecuencia, y esa frecuencia es el número de veces que oscila la parte real y la parte imaginaria dentro de la envolvente de la forma del solitón. Entonces, cuando tienes pocas longitudes de onda, pues la deformación es muy grande. Cuando tú ves lo que tú ves físicamente muchas veces no es la amplitud. Lo que tú mides experimentalmente es una componente de campo eléctrico o de campo magnético. Y entonces lo que tú ves son esas componentes que oscilan. Entonces la señal que tú ves es una señal que va oscilando, que va cambiando. Es como una estrella que se va encendiendo y apagando, ¿no? Como un cuerpo de estos que va rotando como Oumuamua y que te va cambiando su brillo conforme se propagan, ¿no? Eso es lo que tú ves, pero tú sabes que si la ecuación describe bien esa señal, la envolvente, que la tienes que construir de manera adecuada, que depende físicamente de la ecuación cómo se haya implementado en ese sistema físico, pues sí va a mantener su forma cuando se propaga. Pero bueno, hay solitones que cambian de forma, que tienen estructura, ¿eh? Se llama estructura interna del solitón. Tengo una pregunta más. En el paper decís que los solitones que encontraréis en esta ecuación no son verdaderos solitones. Eso quiere decir simplemente que al cabo de un tiempo decaen, o sea, que no son perfectamente estables, ¿o es otra cosa? Bueno, eso es una cosa histórica. Cuando se introdujo el término solitón, se introdujo para ecuaciones integrables, es decir, para ecuaciones cuyas colisiones son exactamente elásticas. Vale. Entonces, ya existía el concepto de onda viajera, el concepto de onda solitaria,
wave of translation, ¿no? La onda que se traslada. Y ese concepto se aplicaba tanto a ecuaciones, a ondas con colisión elástica como inelástica. Entonces, cuando se introdujo la palabra solitón, se introdujo solo para las elásticas. Lo que pasa es que esto duró 7 años, 8 años, duró poquísimo. Entonces, entre el 63 y 64, pues hasta el 70, incluso 69, o sea, duró muy poquito tiempo y ya se puso el convenio de que es lo mismo, ¿vale? En lugar de hablar de ondas solitarias, hablamos de solitones, ¿no? Vale. Hablamos pero bueno, en rigor, en sentido estricto, solitón es el caso elástico y como una de las dudas que había en esta ecuación, los rusos lo plantearon, lo dejaron en el aire, ¿no? ¿Serán integrables estas ondas? Cualquier persona le hubiera dicho, pues no, ¿cómo van a ser integrables? O sea, una ecuación tan complicada, seguro que no es integrable, pero hay que demostrarlo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos mostrado con estas colisiones es que no es integrable. Por lo tanto, no son solitones verdaderos. Como preguntaban los rusos en un artículo que titulaban así. ¿Son estas ondas solitones? Pues no lo sabemos seguro. Hemos hecho unos resultados analíticos que apuntan a que puede que sí, puede que no. Y tú dices, pero vamos a ver, los resultados que habéis hecho son, con perdón, no quiero decir que lo hayan hecho mal, pero que publicaron un artículo que era un poquito torpe en el sentido de que con muy poquito más trabajo se hubieran dado una respuesta firme. No son solitones verdaderos, ¿no? Lo hubieran podido decir, lo tenían a pelo, pero dejan los artículos como si los escribieran muy rápido, los publican y les interesa que la gente les cite, ¿no? Y entonces no les importa dejar flecos para que la gente les cite y rellene los flecos, ¿no? Ay, pues no se han dado cuenta de esto, voy a escribir el artículo que lo... Para nosotros eso no lo hicimos de manera inmediata, lo podíamos haber hecho, una pequeña letter, pero lo que hicimos fue, este artículo, pues una de las cosas que argumenta es, con evidencias muy, muy de peso, prácticamente es indiscutible, que no son solitones verdaderos. ¿Y de qué depende que una colisión entre dos solitones sea elástica, por lo tanto que salgan igual que han entrado con las mismas características, o que sea inelástica? O sea, ¿depende de las características del material o...? Bueno, claro, físicamente no existen las colisiones completamente elásticas. Las colisiones completamente elásticas son solo un modelo ideal matemático, ¿vale? La realidad no es ideal, ¿vale? O sea, las órbitas keplerianas no existen, ¿vale? Que nuestros oyentes sepan que ningún cuerpo en el universo se mueve con una órbita kepleriana, ¿vale? Eso es una entelequia, ¿vale? Pero bueno, una entelequia muy bonita para estudiarla con chavales en un curso de física elemental. Aquí igual, ¿no? Las ondas, los solitones ideales no existen en la naturaleza. Lo que existen son ondas que se parecen bastante a un solitón ideal perturbado. A un solitón ideal, y cuando la perturbación es pequeña, pues el parecido es muy bueno. Y entonces, en una cierta escala de tiempo, pues tú tienes un comportamiento muy bien descrito por la solución teórica de solitones elásticos verdaderos, ¿no? Pero en la práctica todos los modelos físicos tienen rango. Nosotros hemos encontrado unas bandas, no le hemos dado mucho interés, en el artículo lo mencionamos como de pasada, una región que no aparece en muchas de las figuras porque es menos interesante, es donde se comporta de forma completamente elástica. Hay toda una región continua de baja velocidad en los solitones que la colisión es prácticamente elástica. O sea, la radiación es extremadamente pequeña, ¿no? Pero esa región es de menos interés desde el punto de vista de las aplicaciones. Porque a ti lo que te interesa es, para controlar las señales, que a las señales les pase algo. Si dos señales se cruzan y no les pasa nada, pues no has hecho nada. ¿Vale? Pero como tienes un dispositivo eléctrico que es el grafeno y puedes, con polarizándolo de forma adecuada, meter señales eléctricas en el grafeno que interfieran con estos, tanto con los plasmones en el propio grafeno como con los polaritones, pues te da un cierto control. Entonces te interesa más desde el punto de vista potencial de futuras aplicaciones, que estamos hablando de una cosa que esto es entelequia pura, ¿vale? O sea, de aplicaciones, esto va No, sí, en verdad, a mí me interesan más las matemáticas de este asunto que las aplicaciones, pero bueno. Sí, pues nosotros hemos focalizado en el artículo, nos focalizamos en la parte fractal de la dispersión, de la colisión de solitones, que es la parte en la que no se ve ese comportamiento casi elástico, ¿no? Sino que hay ventanas en las que hay casi elasticidad, pero la mayor parte del comportamiento es muy caótico. Es un comportamiento en el que los solitones cuando colisionan se decaen en fonones, ¿no? En radiación de baja amplitud. Y desde el punto de vista de las aplicaciones es más interesante porque como estás cerca de cierta ventana, si estás cerca de una ventana en la que el comportamiento es elástico, pues tú puedes con una cierta perturbación eléctrica en el grafeno separar el comportamiento casi elástico de comportamiento completamente de destrucción y producción de fonones. Tienes la posibilidad de hacer un conmutador, algún tipo de conmutador que te dé paso de señal o no paso de señal.
Pero este tipo de temas más aplicados nosotros no lo hemos hecho, ¿eh? O sea, este dispositivo se construyó físicamente, o sea, la superred de Radnikov con el grafeno encima se construyó y lo que se vio es lo que se sabe ya de hace mucho tiempo. El grafeno no pega bien con el dióxido de silicio, que es por donde se propaga la señal óptica. Entonces, la estructura cristalina no es buena, y entonces el pegado no es bueno, entonces el grafeno le pasa como a la seda, ¿no? Ese tejido de seda que pones encima de una mesa y cuando lo pones encima de la mesa es imposible ponerlo recto, que aquello quede completamente plano, es imposible por mucha plancha que utilices, aquello se curva necesariamente, le aparecen pliegues por todos lados, por la propia carga estática de la seda hace que se acerquen y se formen pliegues en la seda. Pues algo parecido le pasa al grafeno. Al grafeno no le gusta estar encima de este dieléctrico y bueno, se pliega. Y entonces aparecen defectos. Entonces, el grafeno teórico de mi dispositivo es un grafeno perfectamente puesto en un dispositivo perfectamente ideal debajo. Y ni el dispositivo que está debajo es perfectamente ideal porque tiene cierta rugosidad en escala de Armstrong, pero bueno, en una escala propia similar a la de los átomos, ni el grafeno pega bien y el grafeno hace como burbujitas. Entonces, no pega del todo bien y entonces el acoplamiento que se vio experimentalmente no era demasiado bueno. Entonces, el dispositivo se abandonó como un dispositivo para el futuro, ¿no? Entonces, los que trabajamos en el modelo matemático tenemos la fe religiosa, de que algún día las capacidad de fabricación de este tipo de dispositivos permita construir la superred de Radnikov de manera fiable, más parecida al modelo teórico. Porque un día que si seguimos hablando nos dará ese día aquí haciendo Coffee Break. Claro, ese día puede ser cercano. Entonces, es muy importante estudiar para los oyentes, ¿no? Lo que hago yo, entre comillas, es importante, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es importante para mí, pues lo hago. Pero es importante estudiar desde el punto de vista teórico qué cosas se pueden hacer con este dispositivo para atraer a los experimentales, para mejorar el diseño y fabricación del dispositivo. Cuanto más interesante y potencial tiene un dispositivo, por ejemplo, en régimen de terahercios, más interés tienen los que fabrican este tipo de dispositivos en ponerse a fabricarlos bien. Entonces, en el carburo de silicio, el grafeno sí pega bien, pero como ha pegado mal en el dióxido de silicio, pues al final te acabas encontrando con la hoja de grafeno con mucho defecto. Y el grafeno de estos materiales es súper maravilloso cuando está todo perfecto, ¿vale? O sea, el grafeno perfecto es maravilloso, pero el grafeno cuando empieza a tener pequeños defectillos, ya empezamos a tener problemas. En el momento en que haya una molécula de aire, oxígeno, lo que sea, ya tenemos problemas. En el momento en que haya cualquier tensión mecánica, ya hay problemas. Se deforma muy fácilmente, pero tiene un grosor solamente de un átomo. Entonces, aunque es un material muy, muy duro en el sentido de que estirarlo y romperlo es muy difícil, pero en la dirección vertical se deforma muy fácil. O sea, prácticamente cualquier cosa lo deforma. Claro, eso tiene ventajas, puede servir como balanza, puede servir para oscilar, para hacer, por ejemplo, un altavoz. Una hoja de grafeno vibrando, se puede hacer un altavoz que se escuche, ¿eh? Y es de tamaño nanométrico. Estamos hablando de un dispositivo de cientos de nanómetros de área y que produce una señal sonora auditiva. Pero eso después no tiene mucha utilidad. Se propuso, se fabricó, se mostró el prototipo, se publicó y no se ha trabajado mucho más en eso, ¿no? El grafeno forma más barata de hacer un auricular. Sí. Y bueno, eso es un poco lo que quería contaros, ¿no? Que, bueno, me parece interesante. Si algún oyente quiere descargarse el artículo, pues será bienvenido y los autores estaremos muy contentos de que os lo descarguéis. Estarán las referencias, como siempre. Sí. La editorial Elsevier, una de las cosas buenas que tiene, o malas, es que estás constantemente mirando el correo. Parece que es spam, ¿no? Y entonces, cuando publicas un artículo, te van enviando como cada semana un mensajito diciéndote, pues esta semana han visto tu artículo tantas personas y tantas personas han descargado el PDF. Y tú dices, bueno, ¿qué me importa cuánto lo hayan visto, ¿no? No sirve de nada, pero bueno, tiene que decir que, bueno, lo importante son las citas, ¿no? Que se lo descarguen científicos que lo vayan a citar. Y los científicos colegas que trabajan en estas áreas, muchos me han felicitado por el artículo y se han leído con placer y están deseando ver los siguientes artículos que vamos a hacer, ¿no? Ahora queremos construir un modelo de onda partícula, se llama un modelo de variables colectivas, y creemos que un modelo que no funciona demasiado bien en una ecuación parecida, que es la ecuación del campo de Higgs, es lo que se llama el modelo Phi4. Pues el modelo no funciona muy bien porque reproduce de manera cualitativa la misma estructura fractal. Las colisiones de solitones tienen una estructura fractal y tú construyes un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Son unas ecuaciones diferenciales ordinarias para la posición, para el momento y para la energía, que reproduce una estructura fractal que cuando miras ambas dices, pues mira, son parecidas, ¿no?
tienen ventanitas, tienen una estructura parecida, pero no casan en ningún sentido. Entonces yo tengo la intuición, que por supuesto estará equivocada, pero es mi intuición, de que en nuestra ecuación puede ir mucho mejor. Pues una ecuación tiene ciertas propiedades matemáticas que en apariencia dificultan obtener este modelo efectivo, pero que una vez obtenido yo creo que va a tener una energía, un momento mucho más parecido al modelo analítico. Y con lo que es posible que la estructura fractal sea más parecida. Entonces, si es verdad que es más parecida, pues acabaremos publicando un articulillo comentando el tema, ¿no? Y tenemos que también estudiar Russell de Breeder y estudiar muchas cosas. O sea, una ecuación que parece una tontería, entre comillas, una ecuación muy sencillita, da para muchos años de investigación. Claro, es que al final las cosas que encuentras en la ecuación, en plan solitones, breeders o no sé qué, dependen de qué tipo de no linealidad tienes en la ecuación. Entonces, cada no linealidad, pues casi te da un mundo distinto de fenómenos, ¿no? Yo no entiendo nada de estos temas, pero la verdad que el articulito lo estuve leyendo y está muy bien escrito, está muy, muy bien explicado, la introducción te pone en el contexto y está muy bien redactado, que no sé hasta qué punto eso es de ustedes o la revista ahí ayudó, pero... Bueno, vale, fue cosa nuestra, la revista no hizo nada. Pues está, pues enhorabuena. La revista nos pidió, bueno, el editor de la revista, que es colega, que es amigo, coincidió por casualidad, yo no lo sabía. Es un investigador muy famoso y que invitamos aquí a Málaga en una ocasión, etcétera. Fue el que nos hizo de editor del comité editorial que lidió con la revisión del artículo y nos hizo un par de comentarios así como muy genéricos, pero bueno, que lo hemos incorporado. Y después un revisor dio algunos cambios más, de quitar alguna tabla y mejorar alguna figura, un detallito, pero poco más. En general no nos criticaron casi nada.